Damos la bienvenida al invitado internacional, ustedes son los más pinchados. Barranquilla cuenta con la llegada del doctor Claudio Muratore, quien nos va a hablar de cuándo remitir a un paciente para implante de cardiodesfibrilador, viejas y nuevas indicaciones. Bienvenido, doctor Muratore, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. En los próximos minutos voy a tratar de conversar con ustedes qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que sabemos y qué es lo que podemos hacer. Ahora sí. Para este título, que es cuándo remitir un paciente en un implante de un cardiodesfibrilador, viejas y nuevas indicaciones. Si recordamos históricamente, la muerte súbita es una causa muy importante de muerte y fundamentalmente la muerte cardiovascular. Si uno toma los datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2016, la primera causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular, manifestada por el infarto, manifestada por el accidente cerebrovascular. Y dentro de todo este globo de enfermedad cardiovascular, la muerte súbita tiene un rol muy importante. Es tan importante que ya hace más de 15 años se vienen haciendo estudios relacionados con la evidencia de si hay que poner un desfibrilador en pacientes en prevención primaria o prevención secundaria. Y hoy por hoy, después de mucho tiempo, sabemos que el implante de un dispositivo de estas características disminuye la mortalidad de los pacientes, ya sea en prevención secundaria, donde ya creo que nadie duda que cuando un paciente tuvo un episodio de muerte arrítmica en la calle y tiene la suerte de ser recuperado, el próximo paso es poner un desfibrilador porque el próximo evento puede ser la muerte de él. Así que eso ya creo que en nuestra región, en América Latina, no está discutido y es una indicación que se tiene en cuenta y se hace. El problema más importante se basa en lo que es la prevención primaria, donde un paciente no tuvo nada y por tener algunos factores de riesgo un poco mayores, uno debería implantarle un cardiodesfibrilador. Digo debería porque no es lo que ocurre, no es lo que se ve en nuestros países. La indicación es concreta. Hubo estudios previos de hace más de 15 años donde demostró que el implante de un cardiodesfibrilador en los pacientes con una determinada característica, esa característica era muy sencilla, que tengan cualquier tipo de cardiopatía, isquémica o no isquémica, que tengan insuficiencia cardíaca con clase funcional que va entre 1 y 3, y que tenga una fracción de eyección menor del 35%, con ese grupo de datos, tratamiento médico óptimo para la insuficiencia cardíaca, había que implantarle un cardiodesfibrilador. Y los estudios, fundamentalmente el MADID-2, el SCAD-HEF, mostraron que si le implantábamos un desfibrilador a esos pacientes, sobrevivían más que un grupo control sin implante o aquellos que le daban amiodarona. En el año 2016 aparece este estudio que se llama DANISH, en el cual pone en tela de juicio si esto se debe hacer en todos los pacientes con cardiopatía no isquémica. El estudio DANISH muestra que la evolución de los pacientes implantados y no implantados por cardiopatía no isquémica es similar con respecto a la mortalidad. No voy a discutir específicamente el DANISH ahora, nos llevaría mucho tiempo, pero es lo que la comunidad científica empezó a plantearse si era necesario o no. Antes de entrar en más estudios con respecto a la bondad o no de los cardiodesfibriladores, quiero mostrarles a ustedes dónde estamos en este momento en América Latina. Esta diapositiva muestra la cantidad de implantes por millón de habitantes en los países de la Sociedad Europea de Cardiología. Es la publicación del año 2017 y específicamente en esta diapositiva se puede observar la cantidad de desfibriladores implantados y el número en promedio es 101 por millón de habitantes. Por supuesto que países como Alemania o Italia tienen un número sorprendentemente mayor, pero si tomamos todos los países que están asociados a la Sociedad Europea de Cardiología, el número es 101. En el caso de los resincronizadores ocurre un poquito menos, la media es 85, entonces recordamos estos dos números, 101 desfibriladores, 85 en resincronizadores, y
¿Qué es lo que pasa en América Latina? En América Latina esos números no se llegan ni a la mitad en los países donde más se implanta. Fíjense en el caso de Colombia, la cantidad de desfibriladores por millón de habitantes es 45, de resincronizadores 35, números muy similares a Argentina, teniendo en cuenta que en estos dos países tiene reembolso la terapia de cardiodefibrilación. Es decir, que no hay un problema económico de por medio que justifique no hacerlo, sino que creo que los problemas o las barreras pasan por otro lado. En Chile y en Brasil, que tienen un número menor, no tienen reembolsos en prevención primaria, sí lo tienen en prevención secundaria. Y sorprendente lo que ocurre en México, donde los números son muy bajos y existe el reembolso por prevención primaria. Es decir que si nos queremos comparar con Europa, estamos muy por debajo de la cantidad de indicaciones que deberían hacerse en una terapia que mostró disminuir, no cualquier cosa, la mortalidad de cualquier causa. Hace un tiempito atrás hicimos un estudio en América Latina preguntándonos cuál es la foto de América Latina con respecto a los desfibriladores. Lo publicamos en el año 2013, participó gente de Argentina, de México, de Colombia y no Brasil. Se llamó Estudio Plasma, y el Estudio Plasma lo que mostró, después de incluir casi 2.000 pacientes que ingresaban a un servicio de cardiología por cualquier causa, encontramos que de estos casi 2.000 había 153 pacientes que tenían recomendación clase 1 para implantarse un dispositivo según las guías internacionales. ¿Cuántos implantaron? Solamente de los 153, 20. Perdón, dije implantados y miramos indicados. Probablemente se hayan implantado todos, pero la indicación fue en 20. Eso hace que el 13% de la población haya sido indicado con un dispositivo en ese momento. Y la segunda pregunta que nos hicimos fue, si no se indica, ¿por qué no se indica? El 75% de los investigadores contestaron que no se indicaban porque el paciente no tenía criterios para indicar el dispositivo, lo cual es incorrecto totalmente, y eso es parte de la educación médica, es parte de lo que tenemos que compartir con ustedes constantemente, porque si no conocemos, como mostraron antes, las guías o las recomendaciones que nos dan, cometemos errores que, en definitiva, el que paga por ese error es el paciente con su mortalidad. Teniendo en cuenta la baja indicación de dispositivos que hay en nuestra región, a mí se me ocurrió preguntarme por qué el motivo, y no solamente en nuestra región, es en el mundo. En realidad, excepto Europa y Estados Unidos, Japón, Australia, donde tienen números que tampoco son totalmente mayores, pero mucha mayor cantidad de implantes por millón, el resto de los países emergentes están con números muy por debajo de la línea que es la necesaria. Entonces, a partir de esto, ¿cuál es la causa de que nosotros subutilicemos esta terapia que mostró ser efectiva para disminución de la mortalidad? Yo puse algo como inconsistencia de las guías. Cada país de América Latina tiene una guía que es generalmente un copiar y pegar de las guías internacionales. Mi país no es así, no tiene un copiar y pegar. Problemas de reembolso, no es el caso de Colombia, tienen reembolso para el dispositivo. Falta de motivación o creencia de los referidores, que es un punto importante porque ahora vamos a discutir algo con respecto a este punto. O presupuestos captados. Son las 3 o 4 causas que a mí me parecían que eran las más lógicas para pensar en esto. Con respecto a la falta de los referidores en creer en esta terapia, esta editorial que se publicó en el año 2017, se pregunta si solo la fracción de eyección es un sustituto lógico para estratificar muerte arrítmica. Esta es la pregunta que se hace el autor, y estas son las respuestas que se da el autor, en el cual no está muy de acuerdo con este solo parámetro de una fracción de eyección menor del 35% por varios motivos. Pero en definitiva, creo que muchos cardiólogos clínicos, muchos internistas, muchos clínicos,
creen que solamente la fracción de eyección no alcanza, por ende no refieren al paciente para el implante. De hecho, nosotros nos basamos en ayudas que se publican constantemente para ver si encontramos diferentes estratificadores de riesgo para tomar la decisión de cuándo derivar al paciente para el implante. Hay un estratificador de riesgo muy conocido, que es a partir del estudio MADID-2, donde dice que los pacientes menos enfermos y los más enfermos son los que menos se benefician del dispositivo. Pero es un análisis retrospectivo, no está probada esta tesis, no está probada esta hipótesis. Otro es el predictor de riesgo del modelo de Seattle, donde Seattle trabaja mucho en insuficiencia cardíaca. Acá cada uno de nosotros puede poner la medicación que le da al paciente, si tiene tratamiento no farmacológico, y le das la curva de sobrevida de acuerdo al tratamiento que uno le indique al paciente. Actualmente estamos ante múltiples técnicas que se utilizan para ayudarnos a comprender cuál es el mejor paciente para la muerte súbita. Normalmente hace muchísimos años que estamos buscando cuál es la técnica. Empezamos con cosas como la señal promediada hace 20 años atrás o 15, la variabilidad de frecuencia cardíaca, muchos elementos que eran fáciles de poder tener la información, pero desgraciadamente tenían un valor predictivo bajo y un valor negativo predictivo alto, lo cual no nos servía demasiado. Hoy el caballito que está dando vuelta y me parece lógico es la fibrosis. La fibrosis la podemos evaluar por resonancia nuclear magnética, entre otras cosas, y sí, un paciente que tiene fibrosis tiene mayor chance de tener una arritmia por reentrada. Pero, desgraciadamente, este tipo de examen complementario no está al alcance ni en la mano de todos los cardiólogos como para tomar una decisión. Y por último, a veces también nos presentan algoritmos como este de acá abajo a la izquierda, que son desastrosos, pero el paciente entra por acá, sale por acá, entra, le hacemos un estudio electrofisiológico y después vemos si le ponemos un desfibrilador. Pero vuelvo a decir, no tenemos nada en la mano que nos permita, con algo muy sencillo, tomar determinaciones de estratificación de riesgo. Las guías son muy claras, las guías internacionales son muy claras. Independientemente de la publicación del estudio Danish, las guías europeas y las guías americanas dicen que todos los pacientes en prevención secundaria con cualquier tipo de cardiopatía, isquémica o no isquémica, el implante de un cardiodesfibrilador es recomendación 1, verde, semáforo, hay que hacerlo. Y normalmente lo cumplimos. Normalmente en cualquier país de América Latina esto se hace. Hay una muerte súbita, se le implanta un desfibrilador. En prevención primaria, tanto en cardiopatía isquémica como en cardiopatía no isquémica, la recomendación sigue siendo 1. Y el nivel de evidencia es muy fuerte. Nivel de evidencia A para la cardiopatía isquémica, nivel de evidencia A para la no isquémica, independientemente del Danish. Hace menos de un mes atrás se presentó este estudio en el Congreso Europeo de Cardiología, que se llama SWEDEF-HF, y que es un registro de pacientes que ingresaron solamente por tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Se presentó y el mismo día se publicó en Circulation por la importancia que tiene este estudio. Es un estudio observacional en el cual el criterio de inclusión era el implante de dispositivos en prevención primaria según las guías europeas del año 2016. En total, 16.000 pacientes elegibles. Y el análisis se hizo sobre 2.610 pacientes. ¿Por qué? Porque 1.305, el 50% de la población, tenía implantado un dispositivo, no importa si era isquémico, si era no isquémico, si era varón, si era mujer, si tenía bloqueo de rama o no tenía bloqueo de rama. Y había una cohorte comparativa de las mismas características, teniendo en cuenta que no se puede hacer un estudio randomizado con este grupo, porque es antiético, es no ético no poner un desfibrilador cuando un paciente tiene una recomendación clase 1. Por ende, este grupo, esta cohorte que no se había implantado, de iguales características se usó como control. ¿Cuál fue el resultado?
diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad a favor del implante de un cardiodefibrilador. Es decir, que más de lo mismo, pero con tratamiento farmacológico actual, que no era el mismo de hace 15 años, e información actual. El segundo estudio que se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología y no está publicado todavía, es este estudio alemán, en el cual lo que intentan es caracterizar mortalidad por cualquier causa, muy similar a lo anterior, en una cohorte de candidatos de primo implante de desfibrilador versus una cohorte control. Era una relación 2:1, había 1.516 en el grupo cardiodesfibrilador, 730 en el grupo control. Otra vez lo mismo, mortalidad por cualquier causa, el implante de un cardiodesfibrilador disminuye en forma significativa la mortalidad. Ni que hablar con muerte súbita, que es para lo que está y para lo que funciona el cardiodesfibrilador. Es decir que, independientemente del Danish, independientemente de todo lo que decían que los implantes o los diagnósticos y recomendaciones eran viejas, hoy en día tenemos estudios que demuestran exactamente lo mismo. Y a partir de acá, les quiero mostrar una idea que desarrollamos y que estamos publicando actualmente, que es lo que nosotros llamamos prevención primaria 1.5. No es el paciente que no tenga nada, que es prevención primaria pura. Tampoco es el de prevención secundaria, es uno en el medio. El paciente que nosotros denominamos prevención 1.5 tiene que tener prevención primaria, fracción de eyección menor del 35, insuficiencia cardíaca 1-3, tratamiento óptimo de su insuficiencia cardíaca, más un estratificador de riesgo positivo. Y tomamos estos 4 estratificadores de riesgo: la presencia de taquicardia ventricular no sostenida, extrasistolia ventricular frecuente, fracción de eyección muy baja o síncope o presíncope. Si el paciente tenía uno de estos factores de riesgo, lo llamamos prevención 1.5. Bien, ¿qué significa esto de prevención 1.5? Por supuesto que estos factores estaban evaluados y valorados con publicaciones previas donde mostraban que todos ellos eran predictores de muerte súbita. ¿Qué es lo que se intentó? Se intentó y se diseñó este estudio que se llama IMPROVE-SCA, publicado el diseño en el año 2015. Es un estudio a nivel mundial de países emergentes, pura y exclusivamente, patrocinado por Medtronic, prospectivo, no randomizado. Lógicamente, cuando uno tiene una recomendación clase 1, randomizar entre una cosa y otra es muy difícil porque no es ético, como comentaba antes, por eso los europeos tampoco lo hicieron. La idea era incluir 4.800 pacientes para que haya aproximadamente 2.300 implantes. El único criterio de enrolamiento o de inclusión que había era que el paciente tenga una indicación clase 1, no el implante, una indicación clase 1 por las guías. El objetivo primario del estudio tuvo 2 objetivos importantes. Yo les voy a comentar algo con respecto a uno solo de ellos. El objetivo primario era el paciente que ingresaban por prevención secundaria y se implantaba, evaluar el número de terapias apropiadas que tenía, primer terapia apropiada, y compararlo contra el grupo que denominamos prevención 1.5. Ese fue el objetivo primario del estudio, que en definitiva no les voy a demostrar demasiado para no cansarlos con números, no dio en el estudio. Pero el objetivo secundario está relacionado con la mortalidad. Seguimos hablando de una causa mayor, muerte. Acá no hay tutía. Y era, en los pacientes con prevención 1.5, implantados versus no implantados, ¿cómo se morían? Si había diferencias entre la muerte entre estos dos grupos. Tiene otros objetivos, como el caso de costo-efectividad, había un objetivo de Chagas de por medio. Y todavía no está publicado, pero está aceptado para su publicación, los resultados del estudio IMPROVE-SCA. Están aceptados en Heart Rhythm, una revista importante dentro de lo que es la parte de arritmia. América Latina fue representada por un médico de Colombia como investigador principal.
En total, hubo 3.889 pacientes analizables en 84 sitios en todo el mundo, 17 países, y América Latina estuvo representada por Argentina, por Brasil, por Colombia y por México. El seguimiento promedio fue de 21 meses. ¿Cómo era la distribución para que ustedes entiendan a dónde estamos llegando? Fíjense que, como les decía antes, cuando el paciente tenía prevención secundaria, la mayoría se implantaba, ahí no había duda. El paciente en prevención 1.5, que es donde me quiero basar yo ahora, 56% se implantó, 44% no se implantó. Y acá, como vamos a ver posteriormente, vamos a comparar la mortalidad entre los dos grupos. Primero, una cosa diferencial que vimos al analizar las características clínicas de la población era que la mayoría de los pacientes tenían cardiopatía no isquémica. El 80% de la población era cardiopatía no isquémica, que es donde más está en discusión actualmente la terapia con cardiodesfibrilador. Como les decía, el punto final secundario del estudio fue analizar la mortalidad por cualquier causa entre implantados y no implantados en el grupo de prevención 1.5. Cuando comparamos los grupos, hubo diferencias entre el grupo implantado y no implantado. El grupo implantado era de mayor edad, parecían más enfermos porque tenían un QRS más ancho, porque tenían insuficiencia cardíaca mucho más avanzada. Y en los resultados finales del estudio, los pacientes no implantados tenían una mortalidad mucho mayor, que se empieza a ver rápidamente, se empieza a ver cómo se separan las curvas, comparado con el paciente implantado. Esta mortalidad mayor es estadísticamente significativa y el implante de un cardiodesfibrilador en el grupo tiene una reducción de riesgo relativo del 49%. Hablando lo mismo en números, si yo me planteo el número de los pacientes no implantados a 3 años, tengo una mortalidad del 24.4%. Si hago lo mismo en el paciente implantado, tengo una mortalidad del 14.4%. Esto sabemos que es estadísticamente significativo, pero un dato importante es cuántos dispositivos hay que implantar para salvar una vida. Con solo 10 dispositivos se salva una vida. El NNT, que es otra de las cosas que nosotros observamos o queremos ver en cualquier tipo de terapia, nos da un número bajo para salvar una vida. No solamente se observó eso, sino que también se observó que analizando exclusivamente los pacientes en prevención primaria, 1.0, esos que no tienen nada más que fracción de eyección menor del 35 e insuficiencia cardíaca, el no implantado tenía una mayor mortalidad que el paciente implantado. Así que otra vez estamos diciendo lo mismo que nos dijeron hace 15 años atrás, estamos corroborando esta información. Ahora, con un subgrupo de pacientes, que son aquellos que tienen prevención 1.5, donde el NNT no es de 40 como en prevención primaria, no sé qué dice, pero bueno, acá está. No es de 40, sino es de 10. ¿Cuáles fueron las causas de muerte en los pacientes en prevención primaria no implantados? Fíjense el azul. Paciente 1.5 no implantado, mayor causa de mortalidad, 35%, 34%, muerte súbita. 1.0, prevención primaria pura, no implantado, 54% muerte súbita. Es decir, que no dejamos de decir y corroboramos que la muerte súbita es la causa más importante de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando quisimos comparar nuestro estudio contra SCAD-HF, MADIT-2, inclusive con el Danish, vemos que la mortalidad a 2 años de nuestro estudio, 12%, fue similar a la de SCAD-HF
y el MADID-2, con la diferencia que la reducción de riesgo relativo fue muchísimo mayor, y esto fue en el mundo real. Es lo que pasa todos los días en un estudio observacional no randomizado. Últimas 3 diapositivas para no aburrirlos más con números. Comentaba antes que gran discusión era la cardiopatía no isquémica. La cardiopatía no isquémica, después del Danish, muchos empezamos a discutir las indicaciones. Al tener un estudio nosotros con el 80% de pacientes con cardiopatía no isquémica, decidimos hacer un análisis que presentamos el año pasado en APHRS, un congreso en Asia, solamente con los pacientes con cardiopatía no isquémica. En total, 1.848 pacientes con miocardiopatía no isquémicas en prevención primaria. Eran todos prevención primaria, 1.5 o 1.0, los dos juntos, de los cuales 54% de esos pacientes se les implantó un dispositivo y a la otra mitad no. Porcentaje de mortalidad en el grupo implantado, 13%, porcentaje en el grupo no implantado, 18%, reducción de riesgo relativo, 50%. Así que para la discusión del Danish, esta diapositiva sirve mucho cuando querramos discutirla, porque es lo que pasa en el mundo real en la cardiopatía no isquémica. Y lo último está relacionado con algo que todavía no se presentó, se va a presentar la semana que viene, es en los pacientes categorizados exclusivamente como prevención primaria 1.5. Este análisis es miocardiopatía no isquémica en pacientes 1.5, de los cuales el 58% recibieron un cardiodefibrilador, mortalidad mucho menor en aquellos implantados con un NNT de 13. Mientras que en cardiopatía isquémica los resultados son similares, diferencia significativa a favor del desfibrilador, pero el NNT es mucho mayor. En conclusión, la prevención primaria con cardiodesfibriladores está en una reducción significativa de la mortalidad si la evaluamos al año y a los 5 años. Hay estudios que demuestran esto. El estudio IMPROVE-CA es el estudio más grande realizado en cardiodesfibriladores en países emergentes. La prevención primaria 1.5 da una reducción del 49% de riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa cuando se comparan los implantados versus los no implantados. Y por último, creo que es lo más importante para todos nosotros, los hallazgos de todos los estudios soportan la recomendación actual de las guías para prevención primaria de muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca y nos llama a todos nosotros a implementar este tipo de práctica. Creo que es la última. Sí, señores, muchas gracias por su atención.